Muy buenas tardes, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy estamos a 19 de mayo de 2020. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté muy bien informado. Y comenzamos con la mejor actitud este día martes. Y bueno, vamos a ver qué nos comentan los principales diarios de México. También déjenme comentarles que una de las primeras notas es que hubo una explosión en la delegación Coyoacán de en un depósito de camiones. Y bueno, pues con esta nota comenzamos este bloque informativo el día de hoy. Y bueno, pues en situaciones pues de bastante riesgo iba a explotar también una tubería de gas, ¿no? Una tubería de gas subterránea, que bueno, lo hemos comentado ya varias veces, no deberían de tener el gas así, pero bueno. Y bueno, pues esto es lo que tenemos un poquito el día de hoy. Ayer cumplió 100 años, ayer les comentamos 100 años el Papa Juan Pablo II, bueno, era su centenario, el centenario de su natalicio. 100 años el Papa Juan Pablo II, el Papa de la Paz, el peregrino, el Papa peregrino, el atleta de Dios, así le decían. También, bueno, pues el Papa de las multitudes, Juan Pablo II, Karol Wojtyla, este Papa, el primer Papa de no ser italiano, el primer Papa de polaco, ¿no? Es un papa que salió de el holocausto judío, ¿no? De todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues yo decía que era el único hombre en la tierra que cuando había un conflicto bélico, él era el único que se pronunciaba y cesaban las guerras. El Papa Wojtyla, el Papa Karol Wojtyla, era el único Papa la única persona que podía hablar y decir vamos por la paz, y todo el mundo se le cuadraba. Y por respeto, no porque impusiera el miedo. Este hombre, un hombre carismático, me encantaba este hombre, aparte de guapo, déjenme decir que guapo. Incursionó en el esquí, en la natación, en la equitación, en el teatro. Antes de ser sacerdote tuvo su novia, ¿no? La dejó por ahí, y hacía teatro. Estuvo en el holocausto judío. Y bueno, un hombre que fue sobreviviente, superviviente, dicen algunos, de esa etapa. Nos tocó estar en las reliquias de la iglesia de San Juan Bautista cuando vino el Papa Juan Pablo II aquí a México, sus reliquias, que era una gotita de sangre. Ahí vemos unas fotos de cuando estuvo, ya ni les platico la historia. Pudiera platicárselas, sí se las voy a platicar porque vale la pena. Ese día estábamos cubriendo la delegación Coyoacán, cubríamos la delegación Coyoacán hace unos ayeres, y déjenme platicarles, vean, parece que está vivo como si nos hubiera visto a los ojos. Ahorita vi como si estuviera vivo. Ese día yo ya se me había olvidado, yo había planeado ir precisamente a hacer esta cobertura ahí en la delegación Coyoacán, en la basílica en la catedral ahí, en la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán. Y ese día se me había pasado, se me fue la onda y se me olvidó, así literalmente se me olvidó, ya me regresaba. Y a pesar de que ya lo había planeado, de que iba a ir exclusivamente también a eso, iba a aprovechar para ir porque iba a hacer coberturas. Ese día se me había pasado. Entonces ya había pasado la iglesia, y cuando de repente me empiezan a caer un chorro de plumas de paloma. Cuando volteo, yo dije, pues, lo primero que hice fue voltear al cielo para ver de dónde me habían caído tantas plumas de paloma, porque no se escuchó el aleteo de las palomas, no escuché el aleteo de las palomas,
Entonces dije, pues ¿quién aventó? ¿Quién me aventó esto? Me volteo a ver y no había absolutamente nadie. No había nadie en la cúpula ni en la azotea de la parroquia y empezaron a caer plumas literalmente. Cuando volteo, si me quieren creer o no, no, digo ya ustedes, eso es la anécdota y por eso me acordé, cuando me acuerdo y volteo a ver, dije, voy a pasar a la iglesia porque siempre tengo la costumbre de a donde vaya, si ando en la calle, cuando pueda paso a la iglesia a persinarme, a donde vea cualquier iglesia me persino, siempre voy a persignarme, dicen, pues para que Dios bendiga nuestro trabajo, ¿no? Y ese día dije, voy a pasar a persinarme, ya se me había olvidado, no me acordaba. Y cuando entro, la sorpresa fue que estaban las reliquias del Papa Juan Pablo II, se me fue así, se me fue tal cual. Y cuando lo veo ahí, yo sí lloré. Yo sí lloré porque déjenme comentarles que este es mi Papa consentido, es el Papa de toda mi vida. Nació, a él lo eligen en octubre, por eso es tan especial para mí, yo seguí toda su trayectoria para que mi madre también lo amaba mucho. Este amor y esta vocación de cubrir al Papa salió también por mi madre, porque ella decía hay que ser testigos de la historia, ¿no? Y ella nos llevaba chiquillos a ver al Papa, porque había que ser testigos de la historia y teníamos que estar ahí, entonces era divertidísimo, era muy emocionante y cuando venía el Papa, mis papás nos llevaban y la primera foto que yo saqué a la mitad fue precisamente del papamóvil. Mi papá me subió en los brazos y me salió a la mitad, ¿no? Cuando vino el Papa Francisco, digo, ya cuando la última vez que yo ya no pude cubrir al Papa fue porque murió el Papa Francisco, yo todavía no era reportera, pero mi primera cobertura fue y pude sacarle la foto al Papa Francisco. De hecho, mi vocación como reportera, periodista, era porque quería ser corresponsal allá con Alarraqui, ¿no? Quería incluso estar en TV Azteca para meterme allá con Alarraqui, la competencia sana de Alarraqui, y conocer y también ir allá con Alarraqui a cubrir al Papa. Entonces ese día cuando yo entro, lo primero que veo es esta imagen, las reliquias del Papa Juan Pablo II, que estuvo aquí en la catedral también, y había ido a la catedral y después me tocó verla aquí, en la iglesia aquí de San Juan Bautista. Parece que abre los ojos, así si vemos aquí, están con los ojos como cerraditos, se le ven como cerrados, pero ven en esta foto y se ve como los ojos abiertos. Y no es la primera vez que me pasa, ya en en las imágenes religiosas me ha tocado con un Cristo, el Cristo que está ahí, el Nazareno de la iglesia de Guerrero, de San Martín de Porres, mueve su cabeza y se ve que está agachado y se ve de repente que abre, que levanta su vista. Y bueno, pues el Papa lo eligieron, yo nací en octubre, también el 6 de octubre del 78, a él lo eligen exactamente en ese año, en el año en que yo nazco. Digo, yo era muy chiquita y ya después, ya en la segunda visita, ya pude ir a verlo y digo, me recuerdo que mi papá me levantó en hombros para sacar esa foto. Yo tenía de esas fotos que ya no pude, digo, si hubiera tenido una cámara como ahorita, claro, me canso que le saco la foto a él, pero saqué la foto y moví el papamóvil, ¿no? Y ya después que lo revelamos, pero tenía yo que recorrer el rollo para volver a sacar la foto, era lentísimo eso, pero bueno, y ya volví luego a sacar la foto, ¿no? Pero no pude sacarle la foto más que al papamóvil. Pero luego desde ahí surgió algo muy espectacular porque yo sí quería quiero y alguna vez se me cumplió ser pues corresponsal, ¿no? Porque bueno, pude cubrir la visita del Papa Francisco aquí. Lamentablemente falleció el Papa antes de que yo pudiera ejercer mi carrera y también, digo, alguna vez estuvimos así yendo a todas las visitas. A Puebla fuimos incluso, ¿no? Mis papás nos llevaban a ver al Papa Juan Pablo II, ¿no? Cada visita estuvimos ahí en la Ciudadela,
de noche, y lo íbamos a despedir y todo, ¿no? Cuando vino la última vez, que fue casi en el 2002, ¿no? Como en el 90 y algo, pues creo que vino en 98, ahorita les digo la fecha, creo que fue la cuarta visita del Papa Juan Pablo II, que déjenme recordar y hacer memoria. La cuarta visita, para que no me falten, a México, la cuarta visita de México en 1999 precisamente. Yo estaba estudiando medicina cuando nos obsequian unos boletos para ir a verlo en el Estadio Azteca. Y digo, este hombre me cumplió mis deseos. Porque cuando estábamos ahí, estuvimos todo el día, toda la mañana, fuimos mi hermano y yo, y estuvimos toda la mañana ahí, nos tocó separados, nos separaron, casualmente me toca con unas monjitas ahí estar, y estuvimos todo el día esperando en el rayo del sol, esperando a que llegara él. Cuando llega era la jornada de los jóvenes en el Estadio Azteca aquí en Coyoacán. Recuerdo que levantan una cruz, el Papa se veía ya acabado, tenía el Parkinson, se había gastado, pero de la energía que los jóvenes gritaban y decían, él se levantó, se animó y recobró una fuerza impresionante que vaya, que juventud, qué alegría el Papa. Y yo decía, nada más este padre le falta decir que es un Papa mexicano, que es mexicano, ¿no? Él decía, siempre gritaba, me encantaba que decía, México sabe gritar, México sabe bailar, dice, pero sobre todo sabe gritar, ¿no? Y toda la gente se desbordaba gritando y todos le gritábamos ahí, porque era padrísimo, a mí me encantaba, era padrísimo. Y, y de repente dice, cuando dice que no era un adiós, sino un hasta luego, y que él era un papa que dejaba de ser papa polaco para ser un papa mexicano, bueno, yo moría en ese momento, les platicaba muchas veces, ¿no? Y después ya cuando él falleció, que viene el Papa Francisco, me toca entrar hasta donde iba a estar, ¿no? Me toca estar hasta donde él iba a estar allá en el Zócalo. Casi la gente no fue, no lo querían. Ya después me ganó mucho el Papa Francisco, ¿no? Él tiene su carisma, tiene su propia personalidad e hizo mucho, ¿no? Pero este hombre, en verdad este hombre a mí lo que me encantaba era eso. Aparte de que unió las religiones, unió a los estados, unió mucho, era un hombre de unión y sobre todo de esto de la civilización del amor. Digo, ahorita estamos cada quien, hay que vivir, no hay que quedarnos yo digo, no hay que quedarnos en lo del Papa Juan Pablo, pero porque no hay que llegar al pasado, hay que vivir el presente, ¿no? Y ahorita tenemos un papa que es el Papa Francisco y él tiene su propio carisma, tiene su propia personalidad y hay que reconocerlo y tiene su propio lugar en la, en la tierra, ¿no? Pero sí puedo decir que no hay hombre ahorita, digo, yo le apostaba al padre Solalinde junto con el Papa Francisco, ¿no? De estos hombres icónicos, ¿no? Que he conocido mucha gente, me tocó conocer a una alumna de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y que son increíbles estas mujeres, ¿no? Esta gente de oración impresionante, que en verdad son gente que arrasan así, un carisma que uno voltea y no sabe por qué, ¿no? Y este hombre, él decía, hay que vivir, hay que predicar la paz en el mundo y y hablaba, y wow, ¿no? Todo mundo le hacía caso, y así fueran quien fuera así el más bélico, se detenían, y se detenían las guerras. Y esto es lo que hace falta, ¿no? Y lo digo porque ahorita llegó a haber un atentado. Este era el peligro, era el hombre, el bastión, por eso querían matar al Papa Juan Pablo II, porque era el hombre que estaba deteniendo las guerras entre Estados Unidos y otros países. Y lamentablemente ahorita cuando él se fue era lo esperado, que después se viniera el mundo en un caos. Y esto es lo que le hace falta, pronunciarse fuertemente al Papa Francisco a favor de la guerra. Hace falta intermediarios, gente que abogue por la paz del mundo.
Y ahorita quien tomó un poco este nivel es un poco Putin por ahí, ¿no? Un poquito, pero nadie así como el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y, y hace falta esto. Ahorita fue un atentado, lo de la pandemia, un atentado a la paz mundial. Y bueno, ayer se cumplieron 100 años de su nacimiento. No es el Papa de mi vida porque toda mi vida me ha acompañado, me acompañó, lo acompañamos, nos acompañamos mutuamente. Vibré, lloré, grité, bailé, compuse también en esta filosofía del Papa Juan Pablo II, digo, porque en aquel entonces era una enamorada así de Dios, digo, en ese entonces, digo, yo se me considero una enamorada de Dios a veces, ¿no? Y vamos por etapas, ¿no? Todo en un proceso y bueno, mi juventud fue muy acompañada de él, de su historia, de su filosofía, de los medios de comunicación. Fue el primer papa viajero, el primer papa de los medios de comunicación. Decía que había que utilizar las nuevas tecnologías para evangelizar, ¿no? Ese era un carisma muy, muy padre de él. Y bueno, pues ayer esto fue, le digo, esa fue la historia que yo ya se me había olvidado, literalmente se me fue la onda y ya me iba a mi casa cuando me caen las plumas y levanto la vista y digo, ah, Chihuahua, ¿qué pasó? Dije, pues yo no sé, dije, yo creo que Dios quiere que lo visite y cuando entro a la iglesia la sorpresa fue que me encontré a este hombre. Así es que aquí está la foto de esa cobertura, de ese recordatorio. Yo lloré ese día, en verdad, porque pasan a veces cosas tan extraordinarias. Y esto fue un regalo para mí y se los comparto, ¿no? Es un regalo. Así es que ahí está las reliquias, les comento, me ha tocado ver las reliquias de San Juan Bosco, me tocó ver las reliquias en Monterrey de Santa Teresita de Lexiu. Las reliquias, precisamente estaban las dos papas, las del padre Pío VI y las del Papa Juan Pablo II, que ahí vemos las dos fotos, ¿no? Aquí estaban los dos, digo, me tocó por partida doble, y bueno, pues ahí están, ¿no? Así es que ahí está un regalo que fueron en momentísimos, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Dice el atleta de Dios, el Papa mexicano, el Papa de las multitudes. Digo, hay que contarlo. Digo, yo les digo que yo he visto milagros y los milagros los he visto en mí. He sido testigo de muchos, no porque me crea mucho, ¿no? Sino porque digo, a veces Dios, digo, a mí ya se me había olvidado y Dios me da mis jalones, me dice, mira, acuérdate, ¿no? Mis jalones de orejo, mis recordatorios así de, oye, mira, aquí estoy, ¿no? Y es por eso que a veces digo, uno es tan a veces despistado, ¿no? Y ahí están las fotos, son los regalos que a veces Dios nos hace. Yo siempre he dicho que hay gente que, yo digo, no llego a tanta fe que muchos tienen, ¿no? Porque hay gente que tiene mucha fe que no necesita de este tipo de cosas. Digo, pero yo creo que Dios sabe que a veces soy tan incrédula que se manifiesta de esta forma, ¿no? Conmigo para que crea. Digo, no porque sea, dice, no porque sean santos, no porque sea santa, ¿no? Sino porque creo que a veces me falta mucho más fe que muchos otros, ¿no? No soy muy escéptica y bueno, Dios se manifiesta de esta forma a veces en mi vida y he tenido muchos milagros o muchas manifestaciones de Dios, ¿no? De esta forma, muchos regalos que decimos y que bueno, pues todo para la gloria de Él, dirían algunos carismáticos, ¿no? Y bueno, pues él fue amante, él sufrió un atentado en 1981, fue amante de los medios de comunicación, que hemos visto en su capilla de oración que tenía siempre las noticias y siempre que había algo oraba por las cosas, ¿no? Y eso era algo padrísimo, ¿no? Estaba el Santísimo expuesto y él estaba viendo también las noticias, sí, solo eran noticias, solo noticias, y para estar orando por todo lo que pasaba en el mundo, ¿no? Y esto era algo que a mí me encantaba, yo decía, qué moderno, yo decía, qué moderno, se puede orar con la tele y vean nada más, ¿no? Ahorita lo que hemos llegado a que los padres, por ejemplo, les voy a poner esto que ahorita se los voy a retuitear también, el padre Justo Berrio, ¿no? Hemos llegado a la Eucaristía en internet y que por esta pandemia no podemos ni ir a la iglesia, pero tenemos la misa a través de internet y que también es muy, pero que muy válido, ¿no? Y yo decía, qué papa tan moderno, ¿no? O sea, él a mí me quitó la máscara, así, como la idea de decir, eh,
este padre es así como que muy ortodoxo, así como que mucho de flagelación, de toda esa idea de la iglesia antigua, él nos la quitó, ¿no? Imagínense, él se ponía su sombrero, era atleta, nadaba, andaba, cantaba, ¿no? Se reía, era un hombre así muy, muy, muy modernón. Digo, esto de rezar, ocupar la tele para rezar, yo decía, qué moderno padre, ¿no? Qué padre la religión católica. Le digo, bueno, porque uno a veces pasa por ese tipo de no, de luchas o de discernimientos en su vida, ¿no? Donde cuál es la iglesia mejor, ¿no? Es me hago judía, me hago cristiana, testigo de Jehová, me hago católico, ¿no? Yo soy católica de nacimiento, digo, porque nací en el seno de la iglesia católica, pero sí llega un momento en que uno como joven se hace este tipo de comentarios, ¿no? Se hace este tipo de dudas, se hace este pregunto de estos cuestionamientos, y yo opté por la iglesia católica digo, no porque fuera fácil, sino porque era tan libre a veces, ¿no? Y este tipo de testimonios de este padre, ¿no? De este papa, decía, hasta reza con la tele, wow, ¿no? No que uno tiene que estar ahí como momia, silencioso y no decir nada y todo puro sufrimiento. No, 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 él le hablaba mucho de la Eucaristía, ¿no? Hablaba de Jesús resucitado, de la nueva evangelización, de los medios, ¿no? Todo esto tan padre que utilizaba, que no era ningún pecado ver la tele ni escuchar el radio, ¿no? Y pues mucho menos orar, ¿no? Pero bien utilizados, ¿no? Y también hacía el discernimiento de que cuando el demonio utilizaba los medios para el mal, pues nos destruía, ¿no? Pero cuando lo eran bien utilizados, como él, ¿no? Que lo tenía ahí, tenía la tele, y hay una foto, les he pasado los videos donde está el papá rezando con su tele, ¿no? Porque veía exclusivamente noticias de todo el mundo, y él cada noticia era orar por la gente que estaba ahí en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el orar por la pandemia, el orar por la gente de Italia, por la gente de España, de Francia, por todas las manifestaciones, por la recesión de Japón. Esto era lo que era el legado del Papa Juan Pablo II, y era padrísimo. Digo, a mí me pasó esto, y yo apostaba en aquel entonces, digo, los desencantos de la fe, que algún día hablaré de esto, ¿no? Escribiré también sobre eso, tengo algunos ensayos por ahí, ¿no? Los desencantos de la fe, ¿no? Yo apostaba a que el próximo papa era Norberto, ¿no? Pero lamentablemente a Norberto lo ensuciaron, o se ensució, no lo sé, con cuestiones de narcotráfico, ¿no? Y ahí es donde uno, cuando ya crece, se da cuenta de que pues, las cosas no son como nos platican, ¿no? Y que a veces también, ya después sale uno con que pues el Papa Juan Pablo II estaba enterado de lo que hacía Maciel, ¿no? Y todo este tipo de cosas que, bueno, cuando uno es niño cree en todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ya cuando uno, y ahí es donde es la prueba de fe más fuerte, ¿no? Donde uno creer en Dios sin que las obras del hombre destruyan nuestra creencia, ¿no? Creer en Dios simplemente porque uno cree en los valores, en el amor, en el respeto. Decía Jesús, hagan lo que ellos les dicen, pero no los imiten porque sus obras se van por otro lado, ¿no? Y bueno, pues este comentario es porque ayer fueron los 100 años del Papa Juan Pablo II, de su natalicio, y bueno, porque hemos tenido historias a lo largo, a lo largo de su papado. Les digo, a mí se me cumplió, me dio Dios la oportunidad de cubrir un papa, la primera visita del Papa Francisco, en verdad, cuando como recién salidita de mi escuela, recién estrenada ya como periodista profesional tal cual, tenía un año y medio casi, en el 2013, que fue cuando vino el Papa Francisco, ¿no? Siempre lo he cubierto como fan, pero ya como periodista tal cual, ¿no? Pude hacer el programa, lo tienen ahí en YouTube, así es que ahí está, ¿no? Y hacer historia, como digo, como decía mi madre, así hay que hacer historia, hay que ser testigos de la historia, hay que estar en el momento y estar ahí, ¿no? En el momento yo les platiqué todo lo que había vivido y cosas tan hermosas que bueno, ¿no? Ya que les puedo platicar. Y bueno, nació el 18 de mayo de 1920, el hombre que más ha abogado por la paz mundial, siempre que
él intercedía, cesaban los brotes bélicos. También, bueno, pues hay que pedir, ¿no? También hay que acogernos a él. Dice, pidamos su intercesión en estos momentos. No ha llegado nadie con esta talla. Esperemos que los gobernantes cesen la violencia y opten por la paz, ¿no? Yo sí me enfoco en mucho, digo, yo sí a veces me apunto, si no hay nadie, yo me apunto y hablaré para que la paz del mundo, digo, dice, ¿por qué quieres que lo diga yo? No, no me creo de la talla, pero sí voy a hablar para que la paz del mundo reine, siempre, para que no haya brotes bélicos, ¿no? Para que no haya lo que estamos viviendo en estos momentos. Y, y en esto, digo, siempre hay que comentarlo, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos algunos, como dice el rabino, jefe de Polonia, Michel Sudrik, expresó su deseo de que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, porque ya es santo, siga siendo una inspiración para alcanzar la paz en el mundo. Y bueno, él siempre decía México siempre fiel, ¿no? El Papa mexicano desde 1978 a 2005 que murió, canonizó a santos de Tlaxcala, estableció que la Virgen de Guadalupe fuera patrona de América, habló del ecumenismo, de la civilización del amor. México fue uno de los países más visitados por su santidad, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, fue cinco visitas a México, el país más visitado, ¿no? 100 años de su nacimiento de un gran hombre, 100 años después estamos viviendo la pandemia, hoy un bombardeo, ayer mismo hubo un bombardeo cercano a la embajada de Estados Unidos, el principio de una guerra, dice un papa que se gestó en una guerra, ojalá recordemos sus palabras, México siempre fiel por una civilización del amor, ¿no? Y bueno, digo, de repente me dan ganas de llorar, pero bueno. Y bueno, pues hoy se celebró y casualmente el, el Papa Francisco abrió ayer las puertas de la Basílica de San Pedro. Eh, Ayer abrió las puertas de la Basílica de San Pedro después de una pandemia y casualmente en los 100 años o sea, la celebración de 100 años de su santidad, Juan Pablo II hizo 2 milagros, entre ellos curó a un niño con cáncer. Y también, ¿no? O sea, hay muchas cosas, digo, no, nos acogemos a la intercesión de San Juan Pablo II, a la gente que tienen o tenemos alguna enfermedad, ¿no? Sobre todo cáncer, ¿no? Él curó a Al un iniciar niño su con pontificado cáncer en 1978, Juan Pablo y sobre II anunció todo que esta parte de, de ser de la paz por el mundo, ¿no? A la intercesión de él para que haya paz en el mundo, que ojalá esto se establezca, ¿no? Y bueno, pues yo ahí les cuento mi historia con Juan Pablo II, que hay muchas otras cosas más, ¿no? Pero bueno, ahí está, vino a ver a la Virgen de Guadalupe, ¿no? El momento está por llegar. Ahí está. Gritos de emoción. El Papa se arrodilla a besar suelo mexicano. Y bueno. Y a partir de entonces, Juan Pablo II sería considerado como el Papa mexicano en nuestro país. Desde el primer encuentro, el Papa pidió un pacto de fidelidad a nuestro pueblo. En México, quizás la más bella e importante es esta lección de fidelidad. Esa fidelidad que el Papa se complace en descubrir y que espera del pueblo mexicano. De mi patria se suele decir, Polonia semper fidelis. Yo quiero poder decir también, México semper fidelis. Semper Y así Fidelis. fue, desde entonces y para siempre. En aquella... Y bueno, pues no nada más era la situación, él decía que podía venir todo, no todo un desastre, todo una revoltura, ¿no? Muchas herejías, muchas apostasías, ¿no? Pero él decía que siempre teníamos que mantenernos fieles a la religión, fieles a la creencia de Dios, ¿no? Y él le decía, dice, y así en mi tierra se dice hay que mantenernos fieles, ¿no?
y él decía, yo quiero que México sea fiel. México es el que puede evangelizar a Europa, por eso venía tanto el Papa Francisco, ya se los habíamos platicado, les he hablado mucho de este gigante dormido que era los laicos en México y que fue una frase que nos proporcionó el hermano Víctor Beltrán, lasallista, ¿no? Y que bueno, pues ahí está, ¿no? Una de las razones, yo cuando tomé esta clase, no me acuerdo si fue de Biblia o cristocéntrica, eran las dos que nos daba el hermano Víctor Beltrán Lasallista en un diplomado de educadores de la fe. Nos decía precisamente, ¿no? Digo, yo no les hablo de por ocurrencia, sino porque hemos estudiado este tema. Él nos decía, yo le pregunté un día y le dije, hermano, ¿por qué viene siempre el Papa a México? Y él me decía que era el país más católico de América Latina y que de aquí va a salir la evangelización, la nueva evangelización a Europa, porque en Europa se estaban quedando sin católicos, sin gente que creyera, no nada más en católicos, sino sin que creyeran en Dios, sin valores. Se estaban matando, se estaban alejando de la vida, ¿no? En esta civilización que era del Tánatos y que en algún momento Freud lo llegó a comentar, ¿no? Pero él buscaba la civilización del amor, precisamente del respeto, ¿no? Y del eros, ¿no? Pero no ese eros hedonista, ¿no? Egoísta, sino este eros en esta totalidad del amor, ¿no? Este eros, ¿sí? Ojalá que hayan escuchado y podido alcanzar a percibir este eros, ¿no? Este amor, este eros. Y pues bueno, ¿no? Había muchas herejías en contra de la Eucaristía y todo en España, sobre todo, ¿no? Eso del no sé qué de la hostia, ¿no? Y tantas aberraciones y tanta falta de respeto en torno a la hostia, y la hostia era sagrada, era la Eucaristía, ¿no? Era la presencia viva de Cristo, que es un milagro eucarístico, todo esto que se maneja. Algunos no lo creen, algunos sí, pero digo, yo soy de las personas que digo, si crees o no en la simbología de una religión, porque todas las religiones, así sean testigos de Jehová, así sean cristianos, musulmanes, cualquier religión judía, tienen su rito, su simbología, su simbolismo, ¿no? Si no creen en eso, por lo menos hay que creer en el amor y en el respeto, ¿no? Por eso decía el más grande hombre, que fue un mexicano, que fue Benito Juárez, decía, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Por lo menos creer en eso, con eso estábamos ya del otro lado, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas es una filosofía impresionante, ¿no? En la que tenemos que ir rescatando esto, y que bueno, así fueron los 100 años del natalicio del Papa Juan Pablo II. Yo no digo San Juan Pablo II, porque yo creo que en el Juan ya está, y en el Papa ya está incluida la santidad, ¿no? Cuando hay papas que han sido santos tal cual, ¿no? Y hay unos que no, pero yo sí creo en esto de que cuando Dios elige, él era, nada más decir al Papa Juan Pablo II, y era hablar de un santo sin decirle el San Juan Pablo II, ¿no? Simplemente el Papa Juan Pablo II era lo más hermoso, lo más cariñoso, lo más cercano, ¿no? Y el San es un agregado humano, ¿no? Pero el Juan Pablo II, San Pablo, ¿no? Él hizo mucha mella en lo que era precisamente los carismas. Si uno estudia la Biblia y lee las cartas de Juan Pablo, y él fue un hombre que lo llevó a su vida, ¿no? A San Pablo, ¿no? Y que era el mejor evangelizador, las cartas de San Pablo y todo esto, ¿no? Y Juan Pablo II tomó y retomó estas epístolas a San Pablo, y por eso tomó su nombre, ¿no? Porque era un gran evangelizador, y bueno, los discursos que daba, wow, era una delicia, ¿no? En verdad, llenaban el corazón, el alma, el espíritu, ¿no? Y no era enajenante, pero en verdad brindaba esperanza, era un hombre de esperanza, de paz, de amor, ¿no? Era un dulce, yo lo veía y esto, ¿no? Él junto con la Madre Teresa de Calcuta,
que algunas veces, ¿no? Por ahí, y bueno, era de los más cercanos, ¿no? También cuando murió Lady Di, ¿no? Lady Di no gozaba de esta espiritualidad tal cual, pero era una buena mujer, ¿no? Y bueno, pues eran como la tercia, estos tres hombres, estas dos mujeres y un gran hombre, no eran muy allegados, y bueno, pues de estas amistades muy especiales, ¿no? Y bueno, pues pásesela, vamos a seguir, pásesela bien, vamos a ver, apenas estamos comenzando, ¿no? Ya llevamos ahí un ratito, y es que yo puedo hablar de esto y no me canso, ¿no? Un sismo de magnitud 4.5 en Japón. Esto es, vamos a ver cómo está en Shindo, y 4.5, uno de 3 también en Japón. Hoy a las fueron 2 sismos también. Ayer, bueno, fue el día de antier, fue el día de la homofobia, el día contra la homofobia, transfobia y la biofobia. También retuitearon algunas personalidades pues esta conmemoración, estos datos, ¿no? Vamos directamente con RT a ver qué nos dice hoy. Vamos un poquito a ver qué nos dice hoy RT. Las noticias de último momento. En verdad, digo, es padrísimo esto, ¿no? Tantas historias acerca del Papa Juan Pablo II que se escuchaban. Y bueno, un helicóptero Mi-8 militar realiza un aterrizaje de emergencia en la provincia de Moscú. Y bueno, también Ecuador registra 34.151 contagiados por coronavirus, ya supera las 4.500 muertes. Italia registra 162 muertes diarias por el COVID, casi el doble en comparación con la jornada anterior. Y bueno, España también registra 83 fallecidos en las últimas 24 horas, se mantiene por tercer día consecutivo por debajo de los 100. También Chile registra 3.520 nuevos casos de coronavirus y 31 muertes en 24 horas. Las cifras más altas desde el inicio de la pandemia. También Miss Wistin vuelve a su cargo del primer ministro de Rusia tras recuperarse del coronavirus. Y bueno, también la ventaja es de que a pesar de que han tenido el coronavirus, han regresado a sus actividades. No han fallecido, que eso es algo bueno. Y bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino responde a la carta de Trump de ultimátum a la OMS. También un sismo de magnitud 5 se registra frente a las costas de Colombia. Rusia detecta ya 9.263 nuevos casos de coronavirus y el total se acerca a los 300.000. Esto es una cifra fuerte. Y bueno, Trump le da a la OMS 30 días para realizar mejoras importantes antes de que Estados Unidos congele permanentemente la financiación. Y bueno, un sismo de magnitud 5.8 se registra en la isla griega Creta. Y también México supera los 51.600 casos confirmados de COVID y ya suma 5.332 casos de muerte. Y bueno, pues esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Vámonos directamente con lo que nos dice hoy Reforma. Y bueno, pues hoy Reforma nos dice que tenemos 5.332 fallecidos, 35.388 personas curadas, 26.933 casos sospechosos y ya llegamos a los 51.633 contagios. También en el mundo tenemos 4.795.941 contagios. Y bueno, pues también
Avala COFEPRIS 3 pruebas serológicas para COVID-19. La COFEPRIS aprobó 3 pruebas serológicas para COVID-19 que consisten en un análisis de sangre para detectar anticuerpos contra coronavirus. Deberían, yo creo que de empezar a buscar qué médicos, qué laboratorios tienen pruebas para que esto sea mucho más ágil y cueste menos. También hay gente que no les quieren dar el apoyo, no les quieren dar el apoyo o valer sus pruebas a laboratorios, a gente estudiosa, científicos, porque pues ellos ya tienen el negocio con su gente, ¿no? Entonces creo que aquí no es de negocios ni de intereses, hay que ver quién nos puede ayudar o quién les puede ayudar para hacer todo esto que fluya mucho más rápido, la vacuna, las pruebas y pues los remedios, ¿no? Y bueno, extiende Estados Unidos cierre parcial de frontera con México. El gobierno de Estados Unidos anunció que se extenderá un mes el cierre parcial de la frontera con México hasta el 22 de junio por el COVID-19. También Estados Unidos y Canadá tienen todavía sus fronteras cerradas y bueno, pues hasta nuevo aviso. Y suspende SENACE pruebas operativos de 17 centrales. También tenemos que SENACE suspendió pruebas operativas en 7 parques eólicos y de 10 de generación fotovoltaica que suman capacidad instalada 2.326 megawatts. Yo creo que esto de las energías renovables, ¿no? Tendría que estudiarse más y a esto tiende, ¿no? No es tampoco Pemex es importante, bueno, también, ¿no? Pero también pues hay que ir dando un paso también a las nuevas energías y no es tampoco nada más que sea un sabotaje, ¿no? Pero al final pues es a lo mejor se va a usar en menos cantidad el petróleo, ¿no? La gasolina, ¿no? Algunos combustibles, pero son recursos no renovables y esto de las energías eólicas, ¿no? Esto es lo nuevo y también se tiene que invertir en esto porque esto es lo nuevo, lo que va a ayudar y también es en pro del planeta, ¿no? Del ambiente. Y bueno, violencia contra mujeres no ha disminuido, dice la Segov. En medio de críticas por dichos de AMLO, Olga Sánchez Cordero, titular de Segov, dijo que violencia de género no ha disminuido en el país. También cancelan Liga MX y MLS, torneos conjuntos. También cancelaron los eventos conjuntos de All-Star Game, League Cup y Campeones Cup anunciados para el segundo semestre de este año. Cup, ¿no? A ver. Y bueno, consideran arbitrario e ilegal plan para medir riqueza. Senadores del PAN consideraron que la propuesta de la dirigencia de Morena para que el INEGI mida riqueza es arbitraria, ilegal y un distractor. Hay cosas más importantes, si es verdad, y ahorita están haciendo su domingo 7 y están aprovechando, ¿no? De que si esto antes una de la información oficial y de las cosas que se comentaban era que decían que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México porque quería quitarle, si usted tenía 2 casas o tenía una casa y un departamento o tenía 2 coches o 3 coches, lo que querían era instaurar el comunismo, ¿no? Y esto de que están checando las casas disque abandonadas y todo esto. O sea, por ejemplo, si usted lo encerraron en su casa y no puede ir a su casa de vacaciones, por así decir, ¿no? Ya le van a quitar esa casa, ¿no? Dicen que es abandonada cuando no es así. Y ahorita mandaron a investigar a todos estos bienes para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y decían que era un peligro para México precisamente porque quería que solamente usted tuviera una sola casa, ¿no? Un solo coche, una sola muda y racionar tal cual peor que en Cuba, ¿no? Y este tipo de situaciones eran las que estaban contra Andrés Manuel López Obrador y que en cierta medida algunos están a favor de este tipo de pensamiento. También algunos decían que la idea de Peña, de Brad y de todos ellos, digo, yo cuando les digo les aplaudo, pero también hay esta versión, ¿no? Decían que querían hacer de la Ciudad de México lugares totalmente para gente que tuviera dinero,
¿no? No, que querían quitar precisamente tianguis, querían quitar gente, los vendedores ambulantes y todo esto, si no eran plazas comerciales o estas las malls, ¿no? En donde solamente pagaran súper rentas y demás, pues usted no tenía cabida aquí, ¿no? Que solamente la gente adinerada, que era la que querían que viviera aquí en la Ciudad de México, y todos los demás para la calle, ¿no? Y esto, por eso es llegó como anillo al dedo la pandemia, ¿no? Por todos estos sucios trueques, ¿no? Que a lo mejor no lo está haciendo Obrador, pero sí sus seguidores o esta gente que está en este nivel, ¿no? Con esta filosofía que tampoco es sano, ¿no? Yo les dije y les digo, yo comparto esta parte de que si usted trabaja toda la vida, creo que el trabajo de toda su vida, sus ahorros, van a fructificar, y a lo mejor, pues qué bueno que tenga otra casa, ¿no? O otro departamento o 2 coches, ¿no? Además, a veces no es, ni siquiera es por lujo, sino a veces por necesidad, ¿no? Hay gente que tiene que trabajar y salir hasta el Estado de México, a Toluca, y con eso del hoy no circula, ¿no? Si la gente tenía un cochecito que con ese iba y venía todos los días, con el hoy no circula, pues tuvieron que comprar otro, ¿no? O tuvieron que comprar una moto, y ya no tanto ni siquiera por lujo, sino por la necesidad de transportarse, ¿no? Porque el transporte era caro o el transporte era pues era muy riesgoso, o se hacía mucho tiempo para llegar a los lugares de trabajo, ¿no? Hay gente que se va desde las 3 de la mañana para estar a las 5 o 6 y prefieren esperarse 2 horas afuera del trabajo para no encontrar el tráfico, ¿no? O hubo gente que tenía una casa, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Iztapalapa, ¿no? Y tenían que llegar a, por ejemplo, a Tlalpan, ¿no? Y digo, cruzar, ¿no? Iztapalapa, Tláhuac, Tasqueña eran 3 horas, ¿no? Y tuvieron que comprarse un departamento por cuestiones de trabajo y regresar a su casa los fines de semana, ¿no? Así, o sea, ese tipo de situaciones, y no tanto que porque lujo y porque les sobra el dinero, sino por muchos sacrificios, ¿no? Gente que se tuvo que endrogar para poder seguir conservando su trabajo, ¿no? Y sin embargo, este tipo de cosas, estos comentarios tan, como dicen, irrespetuosos, ¿no? Arbitrarios, ilegales, esto de medir la riqueza, bueno, pues dicen que empiecen por ellos, ¿no? Deberían de empezarles a medir cuál es la riqueza de cada diputado y cada gente que está ahí, o cómo entraron ellos ahí, ¿no? Para que les dieran ese puesto. Y bueno, pues la gente nos ha comentado algunas cosas aquí en el ciberauditorio de estas atrocidades que están haciendo, y que bueno, es necesario comentarlo porque también está la otra cara de la moneda, ¿no? No nada más el aplauso, no nada más el de está muy bien, sino también que también hay parte de razón en todo esto, ¿no? Y bueno, no creen correcto indagar a ricos, ¿no? Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno que pues digo, oye, no, es como dicen, ¿cómo van a indagar a Nestlé, no? Toda la gente compra Nestlé, ¿no? En una escuela mucha gente trabaja, ¿no? Pagan las escuelas, ¿no? Y eso porque no había lugares, o porque el Estado no garantizaba los lugares en las escuelas públicas, ¿no? Que garantizaran el espacio a todos los alumnos, y creo que no hubiera pues la necesidad de abrir otras escuelas, ¿no? Y pagar una educación. Pero la gente, los papás siempre dicen que los niños se superen, sus hijos se superen, y los mandan a estudiar, ¿no? Para que no se queden con la primaria y la secundaria, los mandan a que estudien prepa y la universidad y que sean alguien en la vida. Pero actualmente parece ser que esta filosofía de que ser alguien en la vida ya no vale, ¿no? Aquí todo no importa, ¿no? No importa lo que sean, todo es un aplauso y ya, ¿no? No importa si roban, ¿no? Si no roban más de 50,000 pesos, ¿no? Siguen siendo niños buenitos, ¿no? Digo, no sé a dónde estamos llegando, estamos perdiendo como el piso, y parece que está el mundo del revés, y lamentablemente pareciera que están utilizando este tipo de situaciones, que se ha infiltrado tanto los delincuentes del crimen organizado, los tranzas, ¿no? La corrupción, que ahora aprovechan estos espacios, estas leyes de legislación, esos espacios de legislación, para investigar a ver a quién roban y a quién secuestran, ¿no? Y casualmente son la gente que tiene dinero, la gente que por lo menos trabaja, ¿no? Y que son víctimas de todos estos robos, y que muchos de esos se dedican a los secuestros, a los robos, a los fraudes, ¿no? Y a través desde los curules están
instaurando o están aprovechando esto con esto de que hay que investigar a este y este, pero ¿para qué lo quieren investigar si no es para a veces para robarlos, ¿no? Ellos, porque ellos son parte de muchos grupos delincuenciales, porque ya se filtró hasta ahí y tuvimos el caso del Chapo en Conagua, ¿no? Cuando lo agarraron, supieron todos los enjuagues que hicieron estos narcotraficantes y que creo que no nada más sea el Chapo, sino muchos otros que están infiltrados en las instancias gubernamentales, ¿no? Antes era un plus de gente honesta que llegaba ahí para trabajar en un buen trabajo y ahora no. Ahora dice uno, pues ya ni trabajar ahí, ¿no? Mejor trabajar de independiente, digo, porque pues no vaya a ser que se roce uno con gente indeseable, ¿no? Y este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de situaciones, dice uno, pues de qué se trata, ¿no? Y bueno, cambian vagoneros de giro por virus, ¿no? Y bueno, cambian vagoneros de giro por el virus, ahora pues limpian, ¿no? Todo lo que son los vagones del metro, y bueno, respiramos aire puro y oímos pajaritos, ¿no? Toma Trump hidroxicloroquina y ve exitosa su estrategia contra el COVID. Y despiden a camillero del ISSSTE, también los féretros grado COVID-19. E insulta a Barbosa a una mujer en evento. Y bueno, pide Pelosi a Trump cuidarse por obesidad mórbida. Y bueno, pues es una realidad, ¿no? Pero bueno. Tras dicho de Trump de que tomaba hidroxicloroquina, Nancy Pelosi dijo que el presidente debía cuidarse por su condición de obesidad mórbida. Digo, que me disculpe, ahora sí, digo, lamentablemente el presidente tiene un poco de obesidad, ¿no? Pero puede ser que esté más fuerte, ¿no? Puede ser que esté más fuerte. Yo he visto gente saludable, en un mes y al otro mes verlos tronados por el virus. Por el contacto, ¿no? Así es que no puede nadie contar, digo casualmente, ¿no? No puede nadie decir que porque es diabético, que porque es viejito, que a lo mejor tienen mucho más fortaleza, ¿no? Esa gente que algunas personas como esta señorita Pelosi creo que tampoco deben de burlarse, ni ofender, ni hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Porque, digo, en este virus nadie se escapa del virus, ¿no? Nadie se escapa. Y bueno, arrastra Azteca elevada morosidad. Ante mayor retraso en el pago de sus acreditados por la emergencia sanitaria, el nivel de morosidad de Banco Azteca fue 11.9% en marzo. Extiende Estados Unidos cierre parcial de frontera con México. El gobierno de Estados Unidos anunció que se extenderá un mes el cierre parcial de la frontera con México hasta el 22 de junio por COVID, ¿no? Les digo, yo he visto gente saludable, ahora como dicen, ha fallecido mucha gente joven, ¿no? En buenas condiciones, con buena salud, por el virus, ¿no? He visto la gente tronarse, es como dijo, ahí se nota como quién es quién en estos casos, ¿no? Por ejemplo, como lo dijo Fayad, el gobernador Fayad de Hidalgo, dijo, este virus es perrísimo, así lo dijo, tal cual, dice, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿no? Yo saludable estoy, que se sentía muy mal, ¿no? Y ha estado en cuarentena y todo, ¿no? Pero, digo, o sea, ahí se ve la gente que es gente, ¿no? Y digo, esta gente, digo, bueno. Y bueno, hoy Soriana nos informa, dice, lo mejor de México y su tierra está en Soriana. Y bueno, ahí vemos los ricos jitomates. Y bueno, Esquelas, Luis Aviñón Velasco y Miguel Ángel Sánchez Monroy. Luis Aviñón, ¿no? Es de estos casas de empeño. Descansen en paz. Rodolfo Silva Alfaro también. Samuel García Peláez. Genoveva Pérez, viuda de Carredano, ¿no? Y bueno, pues ya ahorita tenemos Rosa Hilda Cortés. También, si ustedes gustan mandar alguna situación de una esquela, aquí también podemos hacer la mención. Esto ya lo habíamos comentado hace mucho, Rosa Hilda Cortés. Estamos rescatando algunas cosas que teníamos antes de que nos accidentaran, algunas secciones dentro de nuestro programa, ¿no? Que eran las esquelas y esto. Les volvemos a ofrecer este servicio, las esquelas que tenemos, tanto en la revista Delegaciones y Más, que es el portal,
en Delegaciones y Más. Ahorita voy a poner la página de Delegaciones y Más, que ya lo voy a incluir acá para que ustedes lo vayan ubicando. Siempre les comento, pero siempre se me va la onda. Ya lo teníamos también, digo, vamos retomando algunas cosas, rescatándolas, porque en verdad se nos había ido estábamos en una situación de salud un poquito apremiante, y bueno, poco a poco vamos regresando. Nosotros nos entró un poquito a gusto la pandemia, digo, la cuarentena, porque bueno, estamos trabajando sobre algunas cosas pendientes. Esta es la página de Delegaciones y Más. Ustedes también pueden enviarlo acá y después les daremos los datos de costos y demás. Y bueno, aquí está, AMLO decide que se legisla, ¿no? Esto que usted lo puede bajar en PDF, les podemos hacer llegar la revista, ¿no? Y bueno, pues también aquí Estado, Morelos, Congreso, ¿no? Tenemos las columnas también. Y bueno, también en Nacional, también información, alguna situación de contacto, pueden enviarnos aquí un correíto. Y bueno, también dice, los ricos también lloran, afores exprimidas, más que empujones y apretones. Es mensual, pero diariamente también suben material, suben material aquí. Bueno, piden garantizar la salud de adultos mayores en asilos del país. También afirma Ricardo Monreal que no es momento para discutir la ampliación de facultades del INEGI y del SAT. Exigen a gobiernos estatales y municipales procurar seguridad a personal médico, ¿no? Promoción ordenada del turismo para evitar guerra de precios. También proponen al PAN suspender obras públicas del gobierno en situación de emergencia. Cuarentena impacta salud física y emocional de trabajadoras. También Monreal acuerda tregua política con oposición para actuar unidos contra el COVID. Exige el PAN la renuncia de autoridades de salud por negligencia y corrupción. También pide Xóchitl Gálvez no dar a carpetazo a investigación por compra de ventiladores. Yo digo que lo decomisen, ¿no? Y que lo dejen ya ahí, pues eso sirve. No sé qué tendrían que regresarlo, ¿por qué? Ley de amnistía, camino para regular cannabis y despenalización al aborto. Excelente, ¿no? Aquí. Y bueno, pide el senador revisar patrones de consumo ante la emergencia sanitaria. Demanda Morena frenar especulación con productos básicos en el país. También, bueno, tenemos más que empujones y apretones. Denuncia PRD una vergonzosa austeridad en el sector salud. El gobierno de la Ciudad de México revisará el expediente ex Ruta 100. Participan 90,000 personas por 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68. ¿No? Estas son algunas notas, algunas antiguitas que estaban por ahí, pero bueno, ¿no? Esto es un poco lo que puede encontrar ahí en Delegaciones y Más, que le voy a retuitear aquí para que usted esté muy, pero muy bien informado. Así es que vamos a aquí seguir con Reforma. Ahí pueden poner sus esquelas también si gustan. Y bueno, contáctense ahí, ¿no? Con don Pedro Jiménez. Él los van a atender ahí. Y bueno, vamos a ver, ahorita nada más déjenme darle un retweet a esto. Y seguimos, les comento, ¿no? Todo esto estamos viendo situaciones que ha habido ahora, esto de las explosiones, los incendios en California, ahora incendios aquí en Tlalpan, ¿no? Sabotajes y más sabotajes. Se apela, dice, también un sismo en Japón con este formato, intensidad Shindo 7, que es extremo, altamente probable, magnitud automática 9.1. Sismo en proceso en Japón, costas de prefectura Fukushima, Japón, imagínense nada más. La magnitud automática que se genera de manera preliminar durante el proceso del sismo con toda la red del sismógrafo Japón. Esta información más tarde será actualizada y confirmada. Vamos a estar pendientes porque vamos a ver aquí sismos. Ahorita estamos viendo eso, hay que estar pendientes porque les dije que podía temblar aquí muy fuerte. Así es que
Estaba temblando en Japón. Hace 20 horas tembló uno de 5.4, 5.3 en Japón, Fukushima, y en Shindo, que esto ya les habíamos comentado. Vamos a ver si hay más información sobre esto de último minuto. Sismología mundial, vamos a ver qué nos dice. Y el sismo del 15 de Nevada, que es lo que tenemos aquí. Vean nada más. Nada más. Los memes, ¿no? Desperté de buen humor, es viernes, me meteré a Twitter para ver qué hay de nuevo, ¿no? Y sismo, ¿no? Ayer tembló en Canadá. Y bueno, los memes, ¿no? En California tiembla por la falla de San Andrés y aquí en México temblamos por las fallas de Don Andrés, ¿no? Y bueno, el gobierno dice, si el gobierno y la policía siguen tolerando que la ultraderecha se pase por las calles poniendo el juego de salud de todos, la gente decente saldrá de sus casas para defender sus barrios, ¿no? Esto en Madrid. ¡Bienvenidos los barrios! Y bueno, dice, antes del fin de la Tierra temblará por todas partes para el gran terremoto mundial que viene. Según esto lo dice el Apocalipsis 16.18, se registró un sismo hace 5 minutos de 5 grados frente a las costas de Colombia. Esto ahorita estamos checando, otro de 10, hace 10 minutos, en Pinar del Río, en Guaneo. También el Senapred indicó que se contabilizan en las 24 horas 328 minutos de tremor y un sismo de 2.9 en el Popocatépetl. Otro de 3.6, otro sismo en Grecia, en Creta. Otro de 3 en San Juan. También otra vez, atención, California se mueve en San Andrés y la Cascadía. En Creta también sigue temblando, en Creta. Aquí tenemos 328 minutos de tremor según el registro del Popocatépetl. Y bueno, este sismo, ¿no?, que están aquí. Avisaremos cuando haya un sismo en Japón en este formato. Incluiremos la prefectura donde se registra la intensidad Shindo utilizada en Japón, ¿no? En proceso. Un sismo bastante fuerte. En Pinar también se registró otro sismo de 3.5. Dicen débil temblor en Nieva con Cardín en el Amazonas. También en Cuba se registra un sismo de 3.5, ¿no? Y bueno, algunos están un poquito leves, ¿no? Así como si fuera un sismo de 3.3 en Oaxaca, ¿no? Así que casi no se siente por acá, ¿no? Que sí es normal, por así decir. Pero donde hay que preocuparnos son estos sismos que son arriba de 5 o de 4 o de 6. Y vean, por ejemplo, aquí, ¿no?
Sismo, terremoto de 5.2 en Yunnan, China, ha provocado 4 fallecidos y 24 heridos, ¿no? Esto es lo que estamos ahorita teniendo en China. Vean nada más, Dios mío. Digo, Jesús, digo, vean nada más las imágenes que ahorita estamos teniendo. Digo, o sea, no basta con la pandemia, sino que ahorita con los sismos. En Pelambres también hay otro sismo de magnitud 3. Otro en Chile, también está temblando ahí en Chile, en Pelambres. En San Juan, Argentina. Esto de magnitud 3 está temblando. Hay que estar al pendiente, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas. Y también vuelve a temblar en Cuba. En Cuba no era tan... pues no es una tierra tan sísmica en Cuba. Dice, vuelve a temblar, ¿no? En Pinar del Río. Y bueno, los preocupantes detalles del sismo que asustó a los valencianos, atentos, ¿no? También en España. Y bueno, pues hace una hora eso se está reportando. Hay sismos en Pinar del Río, ¿no? Otro de 4.7 que sí es significativo en Tenopap, Nevada. Y bueno, pues así está el reporte sísmico ahorita mundial. Así estamos viendo ahorita cómo se está. Ahí están las imágenes. También en Coquimbo, Colombia, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir con la información, con el Reforma. Acusan violación de leyes con freno a renovables. Especialistas señalaron que el acuerdo que frena energías limpias viola diversas leyes y tratados, así como el derecho a un ambiente sano. También apoya Gruma a comunidades ante pandemia. Y plantea AMLO que PJ revise devolución a Duarte. AMLO planteó que Poder Judicial revise sentencia magistrada a Javier Duarte con la que se ordenó regresar 40 inmuebles al exgobernador, ¿no? O sea, y bueno, adjudican megacontrato de gestión para Tren Maya y no es correcto, dice AMLO, sobre indagar a ricos. El presidente rechazó iniciativa para que el INEGI mida la riqueza al considerar que no es adecuada para conocer la desigualdad del país, ¿no? Abordan gabinete y gobernadores reapertura, ¿no? Creo que tenemos que empezar a ver cuál es el concepto de ricos y cuál es el concepto de pobreza, ¿no? Suma 959 mexicanos fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 959 mexicanos han fallecido en Estados Unidos por COVID-19. Nueva York lidera cifras de muertos con 641. La carrera hacia la vacuna del COVID. Las farmacéuticas han iniciado una carrera hacia una vacuna contra el virus. Informa ISSSTE por teléfono sobre pacientes con COVID para reducir riesgo de contagio. ISSSTE informa por teléfono el estado de salud de pacientes con COVID-19 a sus familiares. Y luego indaga a banda rumana que clona tarjetas. Autoridades investigan en Quintana Roo a una banda delictiva de origen rumano dedicado a la clonación de tarjetas de crédito, dijo Alberto Capella. Y que hay uno por agredir a enfermera en Querétaro. Un hombre fue detenido y encarcelado por agredir verbal y físicamente a una enfermera en San Juan del Río, informó Fiscalía de Querétaro. También abre el mercado en La Guerrero tras 21 días de cerrado. Tras 21 días de suspensión de actividades, este lunes el mercado Martínez de la Torre, ubicado en la colonia Guerrero, reabrió. Ya nada más, ¿no? Ya la gente está pues ahí a comprar cosas. Y bueno, sesionan con guantes y caretas en Congreso de la Ciudad de México, con uso de caretas, digo, las coincidencias, ¿no? Ayer hablamos de precisamente el mercado, bueno, la iglesia de Martín, ahí del Martín de la Martín de la Torre, ¿no? Ahí que está al ladito del mercado de Guerrero, ¿no? Y hoy Reforma, casualmente quien nos hackea a veces, ¿no? Sacaron su nota del mercado de Guerrero, ¿no? Y bueno, pues no, yo señalo las cosas que veo, ¿no? Y bueno, sesiona con guantes y careta en Congreso de la Ciudad de México. Digo, ojalá que nos escucharan, ¿no? Digo, qué bueno que nos escuchen, ¿no? Que nos escuchen en el programa.
pero que lamentablemente no es así, sino lamentablemente es producto de un hackeo. Y las coincidencias se dejan a más no poder, ¿no? Quien no me crea, escuche el programa de ayer. Y bueno, y con uso de caretas, guantes y cubrebocas, diputados del Congreso de la Ciudad de México reanudaron sesiones tras 2 meses sin actividad ante pandemia. Y los bienes de Javier Duarte fue hoy en la mañana, ¿no? Que estuvimos grabando un poquito. Ya de que ahorita hemos tenido que suspender el programa porque estamos checando y lo vamos haciendo por partes. Pero déjenme decirles, creo que fue en la mañana, hoy en la mañana creo que sacamos eso, ayer no me acuerdo en estos 2 días, pero ahí chéquenlo. Y bueno, los bienes de Javier Duarte, cuyo decomiso fue revocado, conoce algunos de los inmuebles del ex gobernador veracruzano. Javier Duarte, cuyo decomiso fue revocado por una magistrada. Y bueno, pues también ve exitosa su estrategia contra COVID, Andrés Manuel. Cierra dólar la jornada a 24.07. El dólar finalizó el día a 24 pesos con 07 centavos. En Citibanamex 9 centavos menos que el día de ayer, con lo que se registró su menor valor desde el 14 de abril pasado. También revelan PS4 Protección Pro Edición de Last of Us Part 2. Dice, el nuevo modelo de PS4 tiene el diseño de tatuaje de Ellie, la protagonista, y estará disponible el 19 de junio en Estados Unidos y Canadá. También cayeron emisiones de carbono en pico de la pandemia. El mundo redujo sus emisiones diarias de dióxido de carbono por 17% durante el pico de encierro por la pandemia del coronavirus. Y agilizan certificados de defunción por el COVID-19. Vean nada más. Registros civiles de 26 estados redujeron requisitos para actas de defunción y órdenes de inhumación para víctimas de COVID-19 según Segov. Y cambia Megan Fox a Brian Austin por rapero. Detiene pandemia, flujo migratorio y es virus caprichoso, un enigma sin resolver. Y también tenemos que tiene saturación 55 hospitales en Valle de México. Aplicación del gobierno registra saturación en 55 de 75 hospitales del Valle de México que atiende a pacientes con COVID-19. Híjole, déjenme comentarles que el comentario que dijo Reforma, que de repente estábamos todos tranquilos y de repente subió estado de emergencia y muchísimas muertes, era de esperarse, ¿no? Ya lo esperábamos, yo no sé por qué se asombra Reforma de este tipo de cosas, ¿no? Quien sigue las notas y quien sabe lo que va a pasar y quien es buen analista, ¿no? Sabe qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, le digo, ya sabíamos que iba a suceder esto. Cuando dijeron que era el pico era porque iba a estar tremendo, ¿no? Y es como les digo, y apenas el 26 va a ser el peor momento. Todavía estamos subiendo, y hay que quedarnos en casa para evitar ser, como dicen, parte de esta estadística, ¿no? Y bueno, descarta Veracruz reapertura en 12 municipios. Gobierno de Veracruz descartó que 12 de sus municipios sin COVID reinicien actividades, pues población aún presenta riesgo de contagios. Qué bueno que están haciendo esto, ¿eh? La frontera norte, frontera sur, el centro de la capital y los puertos están en sumo riesgo. Es sumamente riesgoso que la gente esté así. Extiende Canadá y Estados Unidos cierre de su frontera. Y vean nada más qué delicias. Un tamal de dulce, delicioso, se me antojó un tamalito. Y una hamburguesa riquísima también. Wow, ¿no? O sea, aquí escoge tamal o hamburguesa. Algo muy mexicano, algo muy estadounidense. Que bueno, híjole, conozco donde hacen unas hamburguesas con un queso extraordinario. Que no he conocido un lugar donde hagan ese tipo de hamburguesas con el queso que se derrite, delicioso. No, ni les platico, no tienen que ir hasta Roma. Tamales en la Roma y emparedados en la Condesa. Y dice, exploramos 2 negocios enfocados al desayuno para llevar y por aplicación. Tamales Doña Emi en la Roma Sur y Clara y Emma en la Condesa. Y bueno, pues riquísimo esto. Y bueno, los homólogos de López-Gatell en el mundo, vean nada más. Y álbumes con ventas históricas, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo está esto.
Y bueno, cómo tomar las mejores fotos de comida, ¿no? Esto de publicidad online es buenísimo. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Reforma, vean nada más. Veremos quién merece electricidad y quién no, ¿no? Cálmense con eso, vean nada más. Se está adelantando Reforma, ¿no? Se está adelantando. Y bueno, inversión privada en energías verdes. Y encima de todo no vas a pedir disculpas, ¿no? Y bueno, digo, así está el asunto. Vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Y bueno, sigue esto de la agresión, dice, envuelta en una sábana y amarrada de pies y manos, la dejan en el closet. Una de las líneas de investigación de la policía es el crimen pasional. Y jovencita de 18 años se suicida al interior de su casa. La terrible escena fue encontrada por el padre de la joven, quien desconoce las causas que llevaron a su hija a quitarse la vida. Encuentran muerto a reo que ingresó por violación a penal de Chiconautla. Tenía una playera amarrada en el cuello y la marca de la puerta, dice. Y bueno, vinculan a proceso por secuestro a 2 de los detenidos de Tláhuac. Usan la violencia en agravio de menores de edad. Y muere ciclista al caer de su bici, el golpe le había matado. Adelanta la policía que pudo golpearse la cabeza al caer y dice, eso habría causado la muerte, ¿no? Qué raro. Y bueno, pues este tipo de situaciones cobran otra vida los atracadores de transporte público en Neza y lo dejaron en solitario camino y lo remataron de un tiro en la cabeza. Y bajó arrastrándose de la combi que asaltó, quiso defenderse a tiros de policía y al final murió de un disparo. Y bueno, ahí vemos el retorno a clases será responsable en el Estado de México, dice Del Mazo. Restaurante de Estados Unidos pone maniquíes en mesas para permitir el distanciamiento social. Abusan funerarias con aumento hasta del 500% en el costo de sus servicios. Localizan restos humanos en Zumpango, Estado de México, y mueren en el interior de farmacias similares en Oaxaca. Incendio de un camión y planta de luz causa alarma en Tlalpan. Disputa entre taxistas desataron fuerte movilización en Zumpango. Y hallan en la antigua Jerusalén complejo subterráneo de hace 2000 años. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy la prensa. Vamos a ver qué nos dice la jornada. Y bueno, pues este tipo de situaciones, digo, bastantes coincidencias, ¿no? Ya les he enseñado muchas cosas de los medios que están de repente hackeándonos, que no hemos sacado ni las notas y ya las están sacando a ellos, lo que estamos haciendo. Y bueno, proponen rescatar la Unión Europea con 500.000 millones de euros. Francia y Alemania servirían para sacarla de su recesión histórica. ONU paga el mundo alto precio por políticas divergentes ante el COVID. La pandemia ha causado 317.695 muertes y 4.783.539 infectados hasta ayer. Y bueno, vulnerables, la mayoría de los municipios de La Esperanza. El reinicio de labores se dará en una situación de grave riesgo, expone estudio de la UNAM. SSA suman 5.322 decesos y 51.633 casos positivos. El IMSS insta a que la apertura de actividades sea ordenada y con cautela. Y bueno, pues ahí ven a los italianos, vean nada más, y por eso están ahí. Los italianos disfrutaron el primer día de retorno de las actividades con visitas a restaurantes y comercios. En Milán, la concurrencia a las áreas de café fue notoria. La Basílica de San Pedro reabrió sus puertas al público luego de que las autoridades autorizaron el desconfinamiento, el cual entró en la fase 2. En Grecia, la icónica Acrópolis de Atenas comenzó a recibir turistas. Pone fin el CONACYT al plan para solicitar donaciones. Fue acto de buena fe pedir apoyo a investigadores. Y se pondrá orden en el sector eléctrico, advierte empresarios. AMLO, ya no habrá contratos leoninos con energía limpia. Se entregó en el periodo neoliberal 50% de mercados a particulares, se hizo a un lado la CFE y en algunos casos hubo tratos sucios. La iniciativa privada, en vez de demandar, debería ofrecer disculpas, afirma el Ejecutivo.
productores dejaron de pagar 45,000 millones al año a la comisión. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy. Pisan el acelerador 25 automotrices para el reino de labores. Y también provoca el hambre, protestas en Chile, la reprimen. Y bueno, dice, centenares de pobladores de zona de Santiago, la capital, y del Valparaíso salieron a las calles luego de que la noche del domingo el presidente Sebastián Piñera prometió distribuir despensas, pero sin precisar fecha. Los inconformes levantaron barricadas y enfrentaron a la policía, que los reprimió con cañones de agua, gas lacrimógeno. Se reportaron detenciones, la situación se ha vuelto crítica por la emergencia desatada por la pandemia del coronavirus. Y bueno, dice, estamos listos, pero el arranque dependerá de cada empresa, ANPAC. El punto es cumplir con todos los protocolos sanitarios, AMIA. Si la respuesta es afirmativa, podrían comenzar antes del 1 de junio. Firmas reportan fallas técnicas en la plataforma que recibe las peticiones. Y bueno, también suman 757 millones de deuda histórica. Y pagan derechos de vía por el Tren Maya. También están por iniciar los 3 primeros tramos. ICA tendrá asignación directa del 4. Y falleció Berta La Chaneca Maldonado. La publicista y socia de La Jornada fue cercana a García Márquez y Fidel Castro. Y bueno, me sentí como media mareada. Son 7 de la noche con 3 minutos. Y como que sentí como que se movió el piso. Espero que no haya temblado. Ahorita vamos a ver el sismológico. Así es que algo que sentí dije, no pasaron los camiones. Y bueno, mecenas y luchadora social. Así es que bueno, pues esto es lo que nos dice hoy La Jornada. Vamos a ver qué nos dice la Excelsior. Y bueno, huérfanos de su tierra, ¿no? Hugh Jackman no descarta aparecer como Wolverine en el MCU. Y el director de Marvel, Kevin Feige, le ofreció al actor australiano formar parte del universo cinematográfico Marvel. Imagínense, nuestro Wolverine. Ay, sería padrísimo volverlo a ver, sería padrísimo. Y en verdad, ojalá que lo acepte. Unión Europea condena asesinato del periodista Jorge Miguel Aumenta. La delegación de la Unión Europea y la Embajada de Noruega y de Suiza también condenaron el asesinato de este periodista. Y bueno, gracias a ti conservo mi empleo, ordena comida y llega con conmovedor mensaje. Y bueno, empleados del restaurante Italianis del Centro Comercial Reforma 222 escribieron mensajes de agradecimiento. Y pasó 32 años secuestrado y hoy se reencontró con sus padres. Luego de 32 años secuestrado, Mao logró encontrarse nuevamente con sus padres. Y vean nada más el momento, qué foto tan bonita, ¿eh? Vean su padre, su madre. Y bueno, regresaría a México el box en junio, afirma Suleiman. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo manifestó que podría realizarse funciones boxísticas sin público. Aeroméxico implementa sistema de gestión de salud e higiene y despoja a oficial de su arma, intenta asesinarlo en el Estado de México. De esta forma se reanudarán las actividades en el Estado de México, dice Alfredo del Mazo, se va a hacer en etapas. Y Marisol Sosa presenta a su hijo recién nacido, se parece a José José. LNBP confirma que llevará a cabo su temporada. Reportan 72 incendios forestales en 15 estados del país. Isabel II nombra caballero a militar que recaudó millones contra COVID-19. Tomás Moore es un veterano coronel del ejército quien recientemente cumplió 100 años y ayudó a recaudar 33 millones de euros para apoyar al coronavirus. Y bueno, Alberto Capella acusa persecución mediática y en 2020 han infraccionado a 166 por arrancones en la Ciudad de México. Gallos cantan con fuerza y golean a Tigres. Y Dana Paola y Esther Expósito dice adiós a élite con video. Mantienen operativos de abasto de agua a hospitales. La Comisión Nacional de Agua, Conagua, realizó 54 operativos de apoyo en la entrega de agua potable a hospitales. Policías y manifestantes se enfrentan en Huejotzingo, exigían despensas. Y es verdad, es que necesitan ya dar los apoyos. En verdad, yo les ofrecí lo que gusten, hacernos llegar, ¿no? Podemos hacerlos llegar ahí
déjenme coordinar algunas cosas, pero quien quiera dar algún apoyo en especie, nosotros lo podemos hacer llegar a la gente que lo está necesitando en estos momentos, ¿no? Hay por ahí, sabemos de unos 2 o 3 casos, ¿no? Que quieran hacer algunas cosas, algunos donativos. Luego, digo, nosotros pedimos a veces el donativo económico porque también nos mantenemos de esto, no tenemos que pagar internet, tenemos que pagar también luz, ¿no? Y bueno, también tengo que comer. Y también déjenme comentarles que con eso vamos comprando algunas cosas que necesitamos para el programa también, ¿no? Que es material, el chroma key, también, ¿no? Algunas cosas. Pero yo jamás he estado negada a aceptar donativos en especie, ¿no? Yo siempre les he dicho, ¿no? Si la gente tiene alguna duda de que recibamos donativos o quieren lo que ustedes, hasta una compu les aceptamos, en verdad. Micrófonos, cámaras, porque eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros usamos la cámara, el celular, todo, ¿no? O sea, nosotros lo que ustedes crean que es conveniente para el programa, se los aceptamos también, ¿no? Los libros, les dijimos, nosotros aquí los leemos y hacemos las reseñas, ¿no? Y ya estamos empezando a subir material que nos están enviando. Así es que bueno, pero en este caso son despensas, despensa, eso es directamente para la gente, ¿no? Lo que se usa es directamente para la gente y en este sentido. Y bueno, policía finge ser comprador de auto para atrapar a ladrones. Cancillería gestiona repatriación de restos de connacionales. Permiten ingreso de avión con material médico para Palestina. Fuerza Aérea ha trasladado a más de 2,000 personas por la pandemia. Coronavirus cobra fuerza en Nicaragua, casos subieron 10 veces. La Ciudad de México con 24.4% de capacidad hospitalaria para la atención del COVID-19. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy, el periódico de la vida cotidiana. Vamos a ver qué nos dice hoy, 24 horas el diario Sin Límites. Hoy está nublado, ya es tardecita. Hoy suman 5,332 defunciones hasta este corte que va a ser a las 7 de la noche con 9 minutos, 19 de mayo de 2020. Enviamos un saludo y una felicitación a toda la gente que cumple años el día de hoy, ¿no? Les enviamos un beso y un abrazo a todos. Y bueno, 51,633 casos confirmados, 35,388 casos recuperados. Y bueno, la contingencia en COVID-19 está en fase 3. Casi 1,000 connacionales han fallecido en Europa por COVID-19. Comienzan a escasear las camas en el Valle de México. También yo creo que aquí sería factible usar estas camas que son, híjole, me voy a atrever a decir estos ataúdes de cartón. Yo no sé, soy de esa idea, pero si no queda de otra, también en el Estadio Azteca empezarlo a habilitar, ¿no? Y bueno, 1.6 billones de pesos en turismo como pérdida por el COVID. Y bueno, pues Segov y gobiernos estatales analizan reactivación económica en actividades esenciales. Distribuyen 2,400 millones de pesos de pensión para personas con discapacidad. Estados Unidos, Canadá y México extienden restricciones de viajes a través de sus fronteras hasta junio. Cofepris aprueba 3 fabricantes para hacer pruebas serológicas para el COVID-19. Confirman ya 5,666 decesos y 54,346 casos positivos de COVID-19. Qué horrible número. 5,666, ¿no? Y luego, qué horror el 33S6, ¿no? Y bueno, vuelta cambió. Y hay que hacerles la cruz a estos números. Vitamina D, una aliada para frenar la letalidad de la pandemia. Y vuelca camioneta con jornaleros en Michoacán, hay 8 heridos. Y peso gana por retroceso generalizado del dólar. Trump considera una insignia de honor el alto número de casos por COVID. Y bueno, también apartan al jefe de vuelos tripulados de la NASA antes del lanzamiento. OMS está considerando el contenido de la carta de Trump. Critican a Rocío Nir en redes con foto de graduación de su hija del 2014. Científicos descubren que podría haber un universo paralelo junto al nuestro. Ante el confinamiento, papá columpia a su hija desde el 6º piso de un edificio.
Y bueno, Aguascalientes, uno de los estados con menor ocupación hospitalaria a nivel nacional por COVID-19. Estados Unidos ha solicitado restringir relaciones con China y aliados. A sus aliados les está diciendo no se relacionen con China. AT&T anuncia el fin de sus operaciones de DirecTV en Venezuela. Infonavit apoya 1.5 millones de trabajadores afectados por pandemia de COVID-19. CFE recibe reclamos por triplicar recibos en plena contingencia por el COVID. Peso gana y se negocia en 23.54 centavos ante avance para vacuna contra COVID-19. El Valle de México continúa con la zona máxima de transmisión de COVID-19. Hay que fortalecer las medidas preventivas de higiene para garantizar el retorno gradual a las actividades, dice Carlos Joaquín. También Premier League confirma 6 casos positivos de COVID. Estados Unidos donará 200 ventiladores pulmonares a Rusia. Y bueno, esto vean nada más, mis respetos para Donald Trump. ¿Y sabes cómo cuidar la efectividad del cloro para desinfectar? También, esto es lo que nos dice hoy 24 horas. Dice, el año pasado, vean nada más estas fotos, crea la UNAM prototipo de hisopo para detectar el COVID-19. Los hisopos producidos dice, representan una alternativa, dice, para el diseño realizado por el Instituto de la UNAM, tecnología 3D, ¿no? Ya nada más. Y bueno, el año pasado fue considerado una temporada normal, dice, para el término normal para huracanes, se está volviendo más extremoso. Entre lágrimas, Lere Pons confiesa que padece TOC y síndrome de Tourette. Y bueno, advierten lenta recuperación en niveles de empleo por coronavirus. En vehículo, imagen de la Virgen de Zapopan recorrerá Guadalajara. Y bueno, Edomex regirá su regreso con el semáforo de alerta. Vicepresidente Pence no consume hidroxicloroquina como Trump, Fox News. Secretaría de Economía ofrece informes sobre créditos a la palabra por el COVID. En algunos casos está como hackeada la... Usted se quiere meter ahí para ver qué onda con el crédito, ¿no? A la palabra, porque nosotros investigamos también plataformas y todo para darles información. Y de repente dice que marca error. Así es que ojalá que empiecen ellos a investigar qué está pasando, ¿no? Porque marca error. Y bueno, General Motors retrasará el reinicio de actividades en planta de Silao, Guanajuato, el 21 de mayo. El robo más ridículo de la cuarentena. Ladrones asaltan una tienda con máscaras hechas de sandía. Ya nada más. Y bueno, nosotros confiamos en Dios. Familia se viraliza por no respetar la cuarentena. México tendrá temporada de baloncesto profesional este año. Mañana todos los estados en Estados Unidos habrá iniciado su reapertura. Normalistas bloquean vías del tren en Michoacán. Iniciarán repatriaciones de mexicanos hasta la Ciudad de México. Binomios caninos localizan compresor de aire que llevaba 7 paquetes de marihuana. Albergues de migrantes seguirán cerrados en la frontera de Coahuila. Ricardo Monreal abre camino para la realización de más pruebas serológicas autorizadas por la COFEPRIS. Juzgado concede 3 suspensiones contra el acuerdo del Senací. Y Michelle Phelps dice que buscó emular lo hecho por Michael Jordan. Ve nada más, Michael Phelps. Y bueno, también aquí Michelle Phelps. Michoacán registra 85 fallecidos y 850 contagios por COVID-19. Ya también dice, habemos arzobispo de Morelia. Ya hoy lo ungieron y van a esperar hasta enero del próximo año para pues hacer todos los trámites correspondientes y ya que sea oficialmente el arzobispo de Morelia. Y bueno, pues ahí ya van a sustituir a Íñiguez, ¿no? Así es que bueno, Jalisco acumula 69 defunciones y 767 casos por COVID. Suman también 38 defunciones en Querétaro por el coronavirus. Y bueno, vamos directamente a lo que es el Servicio Sismológico Nacional.
Tuvimos un sismo de magnitud 4 en Tonalá, Chiapas, otro de 3.4 en Colima, otro de 3.7 en Tonalá, Chiapas. Va a estar aumentando aquí Colima, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, también por la actividad del volcán. Otro de 3.8 en Matías Romero, Oaxaca, otro de 3.8 en Colcomán, Michoacán, uno de 3.9 en Salina Cruz, Oaxaca, otro de 3.8 en San Marcos, Guerrero, uno de 2.9 en Pinotepa Nacional, otro de 3.7 en Crucecita, Oaxaca. Estos de 2.9 hay que estar ahí pendientes porque son los que suben, ¿no? Son los que van de 2.9, 3.9, 4.9, 5.9, así es que hay que estar ahí pendientes porque empiezan otra vez a acumular energía y así es cíclico, ¿no? Y sobre todo hay que tener pendiente porque es en Oaxaca. Otro de 3.8 en Guadalupe, Victoria, Baja California, otro de 3.2 en Coyuca de Benítez, Guerrero, otro de 3.6 en San Marcos, Guerrero, otro de 4 en Huixtla, Chiapas, otro de 3.8 en San Marcos, Guerrero, otro de 4 en Unión Hidalgo, Oaxaca, otro de 3.9 en Pinotepa Nacional, otro de 3.9 en Pinotepa Nacional, otro de 3.2 en San Marcos, Guerrero, otro más de 3.4 también en San Marcos, Guerrero, otro de 2.7 en Pinotepa Nacional, otro de 3 en Tapachula, Chiapas, otro de 3.4 en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. También tenemos otro de 4.1 en Tonalá, Chiapas, uno de 3.2 en Río Grande, Oaxaca, otro de 3.7 en el sureste de Río Grande, Oaxaca, otro de 3.4 en Casimiro, Castillo, Jalisco, otro de 3 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, otro de 3.7 en el sureste de Huentamo, Michoacán, otro de 3.9 en Mapastepec, Chiapas, uno de 3.8 en Apatzingán, Michoacán, otro de 3.9 en sureste Tonalá, Chiapas, uno de 3.2 en Santa Marta, Rosalía, otro de 4 en suroeste de Cualcomán, Michoacán, uno de 3.5 en suroeste de Cualcomán, Michoacán, otro de 4 en sureste de Tonalá, Chiapas. Y bueno, pues esto es lo que nos dice. Otro de 4.1 en Unión Hidalgo, Oaxaca. Y bueno, tenemos también bastante actividad sísmica en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, en uno de 3.6 en San Fernando, Tamaulipas, que también apunta a la falla de San Andrés, otro de 3.3 en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, y también en Chiapas, Oaxaca, otro de 3.8 en Santa Rosalía, Baja California, otro de 3.7 en Sayula de Alemán, Veracruz. Hay que estar muy al pendientes porque está temblando en Baja California, en el norte también, y eso puede ser complicado por la falla de San Andrés, si puede rebotar hasta Guerrero y hasta la Ciudad de México. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy el Servicio Sismológico Nacional. Vamos con el Senapred, vamos a ver cómo anda Don Goyo. Vean nada más qué bonita estampa hoy del volcán Popocatépetl. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. El Senapred nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Se han registrado 198 exhalaciones, 328 minutos de tremor, un sismo volcano-tectónico de 2.9. Las exhalaciones estuvieron acompañadas de vapor de agua, gas volcánico y ligeras cantidades de ceniza. Las emisiones de ceniza se dispersaron en el sector este-sureste. Y bueno, pues también al momento de este reporte se tiene visibilidad hacia el volcán y durante las primeras horas de la mañana se pudo apreciar la emisión de gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza que se dispersaron principalmente al este. Y bueno, pues el Senapred nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Hoy el Senapred se encuentra, el volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Hasta aquí la información, pásesela bien, mi nombre es Teresa Salazar, recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un abrazo, un beso también, y bueno, saludos a Wiki que nos acaba de retuitear por ahí, también un saludo por ahí a Silla Rota, a Cuerazo de la Torre también, Cuerazo de la Torre. Y bueno, un beso y un abrazo a toda la gente que nos está siguiendo. Bienvenidos al canal, bienvenidos al programa.
denle un Twitter, un suscribirse, de alguna forma comparta el programa con sus seres queridos, ayúdanos a llegar a 1000 suscriptores, llegando a 1010, ya nos 1100, ¿no? Ya nosotros nos regresa nuestra monetización que la teníamos y nos la quitaron. Ayúdenos, por favor. Hay gente que se está metiendo a nuestro canal, se está jalando nuestro canal a otras plataformas que yo ni enteraba de que existían, pero ya investigamos y se están jalando nuestro canal a otras plataformas. Así es que por favor, está el de Periodismo Independiente, que yo les estoy retuiteando en @tere_midelega, es el canal oficial. Así es que les pedimos por favor que desde aquí retuiteen todo para que las monetizaciones, ya saben, que queden en nuestro canal, las suscripciones también, porque hay algunos vivales de otros lados que se están agarrando el canal y nuestros programas se los están llevando a otros lados. Así es que por favor les pedimos que nos apoyen en eso. Vamos a llegar a la comunidad de 1100. Ya saben que el suscriptor 1000 se llevan gratuitamente una taza de regalo, ¿no? El suscriptor 1000, ¿no? Así es que ya saben, ¿no? Hay que llegar a los 1000 para que seamos muchos, una gran familia, dicen aquí en Periodismo Independiente. Así es que pásensela bien, un beso y un abrazo. Les deseo lo mejor. Y bueno, que Dios los bendiga, ¿no? Es una familia, una comunidad, ¿no? Somos católicos, cristianos, y aunque no sean católicos y cristianos, bienvenidos y bienvenidas también. Digo, aquí somos también libres pensadores, ¿no? Y también tenemos amigos judíos, gente, por ahí tenemos algunos, amigos youtubers judíos, ¿no? Que son, que también nos instruyen con sus canales y que también a veces les decimos, escuchen a tal rabino, ¿no? Porque también tiene comentarios muy interesantes, ¿no? Y yo creo que todo lo que valga la pena aquí lo difundimos. Así es que les enviamos un beso y un abrazo, pásensela muy bien, ¿no? Una felicitación a todos los que cumplen el año el día de hoy. Así es que estaremos mandándoles felicitaciones. Saben que se pueden comunicar a través del WhatsApp 55 45 78 91 82. Díganos si quieren que lo suscribamos a nuestro grupo de noticias para que ustedes estén bien informados. También si quieren alguna felicitación, alguna dedicatoria de canción, ya saben, aquí les cumplimos sus deseos. Así que pásensela bien, mientras no sean, decía el presidente, mientras no sean proposiciones indecorosas, creo que lo que queda lo que esté en nuestras posibilidades, ¿no? Una felicitación a la mamá, al papá, al tío, a la abuelita, a la prima, a la novia. Bueno, ¿no? Estaremos aquí al pendientes con ustedes. Pásensela bien, un beso y un abrazo. Nos vemos el día de mañana. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.